Entonces, como les venía diciendo, se estatizó la deuda privada, con lo cual terminamos pagando lo que con lo que se habían endeudado numerosos grupos del medio local. ¿Quiénes fueron los grandes beneficiados de esta política económica? Porque del mismo modo que tuvimos la patria financiera, que benefició a los sujetos vinculados precisamente al sistema financiero y a la banca, también tuvimos lo que se conoció como la patria contratista. Muchos empresarios que hicieron enormes negocios con el Estado durante el gobierno de facto. Uno de ellos fue Benito Roggio. Benito Roggio, beneficiado por la construcción de algunos estadios mundialistas y otras obras faraónicas que encara el Estado, o obras sin el menor contralor, ni de la sindicatura, ni de la auditoría, ni de nada, ni siquiera sin licitación, otorgados por adjudicación directa. Y también hubo muchos que estuvieron beneficiados. El grupo Pescarmona, el grupo Pérez Companc, la señora Amalia de los Reyes Oribes Lacroce, viuda de Fortabat, Amalita Fortabat, la titular de la célebre cementera Loma Negra, Asíndar, de la cual era gerente el ministro de Economía, y también un grupo denominado SOCMA, Sociedades Macri, encabezada por el papá del farabute que fue presidente entre 2015 y 2019. Para que se den una idea, el grupo Macri, cuando empezó la dictadura tenía tan solo 7 empresas y cuando culmina la dictadura tenía 46. Entre ellas se ve la Argentina, era el concesionario oficial Fiat en el país, la Sideco Americana, que estaba dedicada a la construcción. Para que se den una idea, participó de la construcción de la represa de Yacyretá. Este muchacho participando de la construcción de la represa de Yacyretá, también otras obras de infraestructura como fue el puente Misiones Encarnación, la central termoeléctrica de Río Tercero y de Luján de Cuyo. También acá es cuando se le otorga la célebre recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires, Manliva, mantenga limpia Buenos Aires. Es decir, fue un pulpo que se quedó con todo durante esta época. Y había otras también, Socmacor vinculada al sector financiero, otras vinculadas al sector inmobiliario, al sector de seguros, petróleo, metalmecánica. Esto está muy bien explicado en 2 libros. Me cuesta tener que mencionar a este sujeto, pero bueno, en esa época era un periodista en serio, no un mercenario al servicio del expresidente. Me refiero a Luis Majul. Tiene 2 célebres libros, Los dueños de la Argentina 1 y Los dueños de la Argentina 2, donde claramente cuenta cómo estos muchachos amasaron sus grandes fortunas, cómo fueron cómplices de la política económica de la dictadura. Escribía también que después directamente Macri decidió pagarle el sueldo y ya sabemos lo que es Majul. En esa época todavía tenía cierta dosis o cierta moral profesional todavía. En este sentido, otro de los grandes beneficiarios fue Arcor, empresas que tomaban crédito, Gatic, que era la concesionaria oficial de Adidas en la Argentina, el grupo Alpargatas, y hasta los bancos también entraron en la joda de endeudarse en dólares. Como ya les digo, esta burbuja en algún momento iba a explotar, y explota a fines de 1979 y fines de 1980. La imposibilidad de controlar las variables económicas es lo que le cuesta a Videla no ser reelegido por sus pares en el año 1981. Porque como ya les digo, este sistema comienza a dar síntomas de agotamiento en el año 78, un año en el cual también la Argentina se endeuda notablemente en obras de infraestructura, porque mientras pasaba todo esto en el país, decidimos organizar un mundial de fútbol. Ahora vamos a hablar un poco del Mundial 78 también. Pero la Argentina contrajo deuda por 800 millones de dólares para poder organizar el Mundial. En un país con las necesidades básicas sin cubrir que tiene el país, organizar un Mundial de fútbol
verdaderamente era un gasto superfluo y fue otro nicho de corrupción, con la creación del ente autárquico mundial 78. Pero como ya les digo, la inflación se disparó al 160% y el PBI descendió en ese año 78 cerca del 3,2%, es decir, la economía prácticamente paralizada. E inclusive al año siguiente, el año 79, la inflación llegó a 139 puntos porcentuales, con una economía también estancada y en recesión, porque el aparato productivo estaba desmantelado prácticamente. Ya les dije en cuánto se aumentó la deuda. Pero a su vez también cayeron las exportaciones y suben las importaciones, es decir, completamente desbalanzada la balanza comercial, la balanza de pagos y todas las variables económicas. Comienza el año 80, fue un año de la quiebra de numerosas sociedades financieras y bancos privados, que se inicia principalmente con el BIR, el Banco de Intercambio Regional. 37 entidades financieras quebraron entre el 80 y el 81. Casapiano, el Banco Andino, el Deutsche Bank, que luego volvería a funcionar, pero numerosas sociedades financieras fueron a la quiebra durante ese periodo. Y obviamente, como cuando sucede esto, ¿cuáles son sus efectos colaterales? Corrida bancaria, lo que te impulsa el tipo de cambio hacia arriba, y fuga de capitales. Esto es lo central de la política económica. También tenemos que hablar un poquito de la política exterior, porque tuvieron sus delirios de grandeza los muchachos. Y estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile en el año 78, como consecuencia de que a fines del año 77 se había expedido la reina Isabel de Inglaterra en un laudo arbitral acerca de la disputa de soberanía con Chile por las islas del Canal de Beagle, las islas Picton, Nueva y Lennox. La reina de Inglaterra falla a favor de los chilenos. Y la dictadura militar decide desconocer el laudo arbitral y comienza una escalada verbal que casi culmina en una guerra entre países vecinos. En este sentido, la Junta, reitero, consideró nula el laudo del gobierno inglés y comienza a poner en marcha lo que se conoció como la Operación Soberanía. ¿Para qué? Querían invadir Chile. No llegamos a la guerra por la oportuna mediación del Vaticano. El Papa en persona decide mediar para abortar el conflicto entre dos naciones católicas y hermanas, como la consideraba el Vaticano. Una guerra que hubiese sido desastrosa, porque Chile estaba armado hasta los dientes, tienen más o menos idea de cómo se pelea una guerra. Nosotros ya veremos que estos muchachos no podían jugar a una guerra, ni al TEC podían jugar, ni la guerra en el TEC podían hacer, como veremos cómo ocurrió en Malvinas. Para que se den una idea, tan desastrosa fue la planificación de esta, que hubo tropas argentinas que cruzaron la frontera e ingresaron en suelo chileno y nunca se enteraron que estuvieron en suelo chileno. Tenían mal la cartografía, tenían mal la logística. Esto a mí me lo contó mi viejo, que fue conscripto en el 78, fue movilizado al sur y fue uno de los que pasó la frontera chilena sin saber que habían cruzado la frontera. Yo creo que si íbamos a la guerra, los chilenos llegaban hasta el Atlántico, con el desquicio que eran las Fuerzas Armadas argentinas. Y reitero, decide mediar el Vaticano. Era el Papa, en ese momento gobernaba el trono de Pedro el Papa Paulo VI, quien moriría precisamente en el año 79. Paulo VI envía a su secretario de Estado, el cardenal Antonio Zamoré, a mediar en el conflicto entre ambas naciones, y esto abortó las operaciones bélicas en el año 78, a fines del año 78. Luego, a pesar de que murió Paulo VI, el Vaticano siguió a cargo de las mediaciones, primero durante los cortos 33 días de Juan Pablo I, de Albino Luciani, más conocido como Juan Pablo I. Pobre, reinó en el trono de Pedro por solo 33 días. La mafia vaticana se dio cuenta que le habían pifiado con el Papa, alguien que pensaba pelear con la corrupción vaticana. Así que una noche se tomó un tecito y al día siguiente no se despertó Juan Pablo.
y luego a la brevedad el cónclave eligió al jefe de la banda, a Juan Pablo II, y el polaco legalizó la masonería, legalizó el Opus Dei, colaboró con el lavado de plata del Banco Ambrosiano. Creo que no le quedó ninguna por hacer a Juan Pablo, pero bueno, una de las pocas cosas buenas que hizo fue mediar en este conflicto, precisamente. Por lo tanto, reitero, estuvimos al borde de la guerra con Chile, pero la sangre no llegó al río. Obviamente la represión de la dictadura no se ciñó solamente al campo político, sino que sindical y universitario, sino también en el plano cultural. Fue muy dura la represión. Censura en las cintas cinematográficas, se controlaba qué se podía leer y qué no se podía leer. En efecto, siguiendo las mejores tradiciones del nazismo, se produjo quema de libros. Por ejemplo, dos de las editoriales más importantes que había en aquel momento, casi se ven obligadas a cerrar. Una, la célebre SEAL, el Centro Editor de América Latina, al cual le secuestraron y quemaron 1.500.000 ejemplares, y la editorial universitaria de Buenos Aires, la célebre UDEVA, una de las más importantes editoriales universitarias del país, que también le quemaron 90.000 ejemplares. Se controló lo que se enseñaba en los colegios, obviamente, a tal punto que para esta gente era tan cuadrada, pobre, que hasta consideraron subversiva la matemática moderna, prohibieron la matemática moderna con los grupos, los subgrupos, porque la consideraban colectivista. Era marxista y subversiva la matemática moderna. Se puede ser tan... creo que también, no hay palabras en el diccionario para poder definirlos. O lo mismo que el cubismo como expresión artístico-cultural fue suprimida, pues miren el juego de asociación que hacían los maestros. Cubismo, Cuba, son comunistas, no, afuera el cubismo. Unos brutos. Pero el problema no es que ellos hayan sido esto, el problema es que haya gente que siga defendiendo esto, que es inadmisible. Una cosa terrible. En lo que es nuestra facultad, se cerró la cátedra de Sociología Jurídica. Además de que numerosos profesores obviamente fueron perseguidos. Continuó la fuga de cerebros que se había originado con la Noche de los Bastones Largos, allá por 1966. Y es en este contexto, entonces, que en el año 78 se lleva a cabo el célebre Mundial de Fútbol. La selección argentina por primera vez se consagra campeona del mundo, con la verdad un verdadero equipazo que tenía, pero acá no nos vamos a poner a hablar de fútbol, obviamente, sino, bueno, ¿qué es lo que significó el Mundial en este contexto de dictadura y de represión? Cabe destacar que en este sentido los milicos nuestros no inventaron nada. La utilización de una gesta deportiva con fines propagandísticos era algo que ya venía con los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, los Juegos de Hitler, como se los denominó. Lo propio había ocurrido con los campeonatos mundiales obtenidos por Italia durante la época de Mussolini. También, cada Juego Olímpico era una extensión de la Guerra Fría y del enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por lo tanto, esto de utilizar un evento deportivo como propaganda política no era nada nuevo. Pero cabe destacar que lo hicieron. En este sentido lo hicieron. Ahora, vaya paradoja. A 10 cuadras de la cancha de River, que fue la principal sede de aquel campeonato mundial, estaba la ESMA. Es decir, a 10 cuadras de donde la gente gritaba los goles de Kempes y de Bertoni, se secuestraba, se torturaba y se mataba gente. Cuentan muchos desaparecidos que luego lograron recuperar la libertad. De los días de partido eran la gloria para nosotros, porque sabíamos que estaban todos ocupados con el partido y sabía que ese día no nos iban a hacer nada. Terrible escuchar esto. Ahora también, el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿qué significó? Que viniera prensa extranjera. Por lo tanto, si viene prensa extranjera, van a empezar a preguntar, van a querer recorrer, van a querer mirar. Sí, van a querer hacer la tarea que no hacían los periodistas argentinos. Algunos por cómplices, otros porque estaban desaparecidos y otros por temor. Bueno, por lo tanto había que intensificar la solución final a la criolla. Aquí es cuando se
se planifican y se intensifican los denominados vuelos de la muerte, para hacer desaparecer los cadáveres, que los arrojaban drogados con pentotal sódico y los arrojaban al Río de la Plata. El problema es que no entendieron que los cadáveres flotan y en algún momento aparecen en la costa. Aparecían del otro lado del Río de la Plata, en las playas de Colonia, o incluso acá en las costas del Tigre. Y esto generó muchas controversias a nivel internacional. En efecto, muchas figuras internacionales no quisieron venir a jugar el Mundial, por oposición a la política de derechos humanos. Entre ellos, uno de los campeones del mundo de la selección alemana, 4 años antes, Paul Breitner, tampoco quiso venir a jugar, quien era la máxima estrella del fútbol mundial en aquel momento, como era la figura del holandés Johan Cruyff, oponiéndose a la política de derechos humanos, o mejor dicho, a las violaciones de derechos humanos que ocurrían en la Argentina. Tal es así que la delegación holandesa, luego de la derrota en la final, no quiso subir a recibir la medalla de plata para no saludar a la junta militar. Quizá hubiese sido más digno que hicieran un boicot en vez de esta payasada. Pero bueno, esto hay que mencionarlo, muchos no quisieron venir. Y por otro lado también, siempre quedará la mancha de presiones que ejerció la Junta Militar sobre algunos rivales de la selección argentina. El partido histórico que ha quedado marcado, el histórico partido con Perú, aquel célebre 6-0 en el Gigante de Arroyito, en la cancha de Central, que siempre ha quedado bajo un manto de sospecha. Algunos testimonios, principalmente de jugadores peruanos, sostienen que hubo miembros de la Junta en el vestuario de la selección peruana aquel día, no debían estar felicitándolos precisamente, calculo. Algunos también sostienen que hubo un arreglo de Estado a Estado, en el cual el Estado argentino no sé cuántas toneladas de trigo le vendió al Perú para arreglar el resultado. Pero bueno, es una mácula que queda para aquella selección. Y obviamente lo otro que quedó como consecuencia del Mundial fue la parte del endeudamiento público. Piensen ustedes, se construyeron 3 canchas a nuevo, el Estadio Mundialista de Mar del Plata, lo que hoy es el Estadio Kempes de Córdoba, en aquel momento denominado Chateau Carreras, el hoy Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Fueron estadios construidos especialmente para el Mundial 78. A ellos se agregó las refacciones del Estadio Monumental y del Estadio de Rosario Central. También se modificó la cancha de Vélez, pero Vélez fue el único que devolvió el dinero que se usó para refaccionar su cancha. El resto nunca puso un cospel, obviamente. ¿Para qué? Y por otro lado también la creación de obras de infraestructura, de algunos hoteles, y la llegada de la televisión color a la Argentina. Se crea Argentina Televisora Color, ATC, porque había que transmitir los partidos en color al exterior. Acá se vieron en blanco y negro, pero afuera había que transmitirlos en color. Así que esto significó el Mundial 78. Cabe destacar que Argentina fue elegida sede, obviamente, antes de la dictadura, cuando culmina el Mundial del 74, en el cual justo se produce el fallecimiento de Perón en pleno Mundial 74, ya había sido elegida Argentina sede. Cuando se produce el golpe de Estado, muchos dijeron, bueno, no se puede jugar en estas condiciones en el país. Sin embargo, la FIFA, ya convertida en una multinacional, bajo la conducción del brasileño João Havelange, dijo, se hace en Argentina. Es decir, la FIFA también está manchada con sangre de las dictaduras con las cuales se ha hecho negocios. Y la otra cuestión que quiero marcar todavía del periodo de Videla ocurrirá en el año 79. En el año 79 se va a producir la célebre visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. Me dirán, ¿por qué recién en el año 79? Cuando se produce el golpe de Estado del 76, todavía gobernaban los republicanos en Estados Unidos. Si bien había caído el gobierno republicano de Nixon, quien lo había reemplazado, el presidente del Senado, Gerald Ford, era republicano. Pero en enero del año 77 asume la presidencia de los Estados Unidos el ex gobernador de Georgia, el demócrata Jimmy Carter,
Y Carter tiene una visión diametralmente opuesta en materia de derechos humanos. En efecto, designa como subsecretaria de Derechos Humanos a una histórica militante por los derechos humanos en aquel país. Me refiero a la figura de Patricia Derian, fallecida hace muy poco, en el año 2016. Y precisamente el gobierno de Jimmy Carter, opuesto a la política de derechos humanos en la Argentina, decide aplicar sanciones económicas a la Argentina, bloquear algunas cuentas, prohíbe la venta de armas a la Argentina y facilita la visita de la célebre Comisión Interamericana en el año 79. Para llevar a cabo un relevamiento de cuál era la situación, dentro de lo poco que pudieron visitar, porque obviamente no lo llevaron a visitar la ESMA. Vale decir que muy pocos políticos se hicieron presentes para llevar a cabo denuncias acerca de lo que estaba ocurriendo en el país. Me sobran los dedos de la mano. Podemos mencionar a Raúl Alfonsín, Alfredo Bravo, un hombre que además había sido secuestrado y torturado y que ya se encontraba en libertad, histórico dirigente del Partido Socialista, Alfredo Bravo. Del peronismo, la figura de Felipe de Olindo Vittel, exgobernador de la provincia de Chaco. Y paremos de contar, no hay mucho más. Algunos se me debe estar escapando, no quiero hacer una enumeración exhaustiva para no ser injusto, históricamente hablando, pero fueron muy pocos los que se animaron desde los partidos políticos a denunciar. Sí, obviamente, formularon denuncias las recientemente creadas Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y muchas agrupaciones vinculadas al movimiento de derechos humanos en la Argentina. A su vez también, visita de la Comisión Interamericana, que fue boicoteada desde la prensa, allí donde se lanzaba propagandísticamente el célebre lema «Los argentinos somos derechos y humanos». Inclusive, un célebre relator deportivo, pues justo cuando se produce la visita de la comisión, se estaba disputando el Mundial Juvenil en Japón, aquel que la Argentina gana, encabezado por Maradona, y las transmisiones del Gordo Muñoz eran verdaderamente asquerosas, donde instaba a la gente un poco más que salir a linchar a los miembros de la Comisión Interamericana. No fue fácil tampoco. Esto es básicamente lo central que debemos mencionar de la dictadura en el tramo que gobernó Videla. Ahora bien, el estatuto había establecido que el presidente debía gobernar por 5 años. Por lo tanto, Videla culminaba su mandato en el mes de marzo de 1981. Y ante la imposibilidad de controlar la economía, con un aumento del desempleo, de la inflación y el peso en caída libre, la Junta Militar, que ya no era la originaria de 1976, la Junta Militar que ahora estaba integrada por el comandante en jefe del Ejército, Leopoldo Galtieri, el comandante en jefe de la Armada, el almirante Armando Lambruschini, y el comandante de la Aeronáutica, el brigadier Omar Rubens Grafinia, designan como presidente a Roberto Eduardo Viola, precisamente ex jefe del Ejército. Fue quien había reemplazado a Videla en la comandancia en jefe del Ejército en el año 78. Ahora, Roberto Eduardo Viola sería el presidente de facto de la nación. Es decir, se cambió el presidente, pero sin que la gente vote, obviamente. ¿Para qué le iban a llamar a votar si podían elegirse entre ellos los milicos? Y en este sentido, Viola supuestamente era considerado como un general un poco más dialoguista, con cierto acercamiento y contacto con los partidos políticos. Muchos apostaron que de la mano de Viola podía producirse un retorno a la normalidad institucional. En efecto, durante el gobierno de Viola se permitió, o mejor dicho, no se reprimió una huelga convocada por quien ya era el nuevo secretario general de la CGT, me refiero al cervecero Saúl Ubaldini. Viola miró para otro lado, no la reprimió. También permitió la creación de la célebre multipartidaria, una agrupación en la cual confluyeron todos los partidos políticos que comenzaban a salir del letargo para presionar por una normalización institucional. Muchos cuadros estatales comienzan a incorporar
distintos elementos de los partidos políticos, pero Viola iba a durar muy poco, sobre todo porque tampoco pudo hacerle frente a la crisis económica. Viola designa como ministro de Economía a un hombre vinculado al grupo Fiat, me refiero a la figura de Lorenzo Sigot. Lorenzo Sigot, un ministro que pasó a la historia por su célebre frase, el que apuesta al dólar pierde. El ministro terminó de decir eso y la masa salió corriendo a comprar dólares. El ministro dijo A y la masa hizo B, obviamente. ¿Qué es lo que hizo Sigot? Deja sin efecto el desdoblamiento cambiario que había establecido Martínez de Oz, deja sin efecto la célebre tablita, estableciendo un dólar financiero y un dólar comercial, regulado con diferentes valores. Lo que quería era favorecer el tipo de cambio para la exportación, había que recaudar para tratar de poner en orden esto. Sin embargo, no pudo hacerle frente a la crisis, la deuda aumenta un 31% y se produce la recesión más grande que vive la Argentina desde el crack del 29 y la crisis de 1930. Cae el PBI ese año y caería un 9% más al año siguiente, con lo cual Viola estaba tratando de hacer un acercamiento al sistema político. Trató de controlar la economía dejando sin efecto algunas medidas de Martínez de Oz. ¿Esto qué es lo que generaron? Desinteligencias con el comandante en jefe del ejército, con Galtieri, y este enfrentamiento interno con Galtieri generó un golpe dentro del golpe, un golpe interno, y en diciembre de 1981, Roberto Eduardo Viola es desplazado. En este sentido, como ya les digo, este acercamiento al sistema político es lo que lo termina de eyectar. Se le hace una maniobra artera porque se lo declara incapacitado para ejercer el gobierno por enfermedad, y como consecuencia de ello, se le otorga provisoriamente el poder ejecutivo a su ministro del Interior, al general Liendo, hasta que el 11 de diciembre asume Galtieri ya no solamente como comandante en jefe del ejército, cargo que ya tenía, sino que a su vez era ahora el nuevo presidente de facto de la nación. Es célebre también una declaración televisiva de Viola, un día antes de que lo destituyan. Un periodista acreditado en Casa Rosada le pregunta si se sentía molesto por las versiones que hablaban de supuestas desinteligencias con el general Galtieri. Viola contesta, sí, me molestan porque no existen. Evidentemente existían porque al día siguiente, go home, lo fletaron. Por lo tanto, asume quien, podríamos decir, era el hombre fuerte del ejército, Galtieri, que a su vez también produce una renovación de la Junta Militar. Es desplazado el almirante Lambrugini por el almirante Anaya y es reemplazado Grafinia por el brigadier Lamidoso. Es decir, esta fue la nueva Junta. Galtieri por el ejército, Anaya por la Armada y Lamidoso por la Aeronáutica. Galtieri rápidamente vuelve a la mano dura, su célebre frase: las urnas por ahora están muy bien guardadas. Alfonsín le contestaría, pues que las vayan desempolvando porque las llenaremos de votos. Una célebre bravuconada de Alfonsín. Y en este sentido, Galtieri designa nuevamente un hombre del establishment económico, a quien había sido secretario de Hacienda durante la gestión de Martínez de Oz, a Roberto Aleman como ministro de Economía, nuevamente medidas tan ortodoxas como la de Martínez de Oz, pero a su vez también Martínez de Oz mucho más radical en cuanto a la aplicación de políticas liberales. En este sentido, ¿qué era lo que propendía? Una disminución drástica del gasto público, achicar la masa monetaria, y también comienza la idea de privatizar algunas empresas estatales. A su vez también el congelamiento de salarios, con lo cual, lejos de normalizar la situación, agudiza la grave depresión económica que ya teníamos desde fines del año 78. Tal es así que el descontento por la política económica que había desempeñado Galtieri desemboca el 30 de marzo de 1982 en una huelga general muy grande, a la cual decidieron movilizar tanto las organizaciones políticas como también los sindicatos, bajo el lema Paz, Pan y Trabajo, que fue duramente reprimida.
dejando un saldo de un muerto y de numerosos heridos y detenidos. Es decir, Galtieri no tenía mucha popularidad. Nada hacía pensar que este sujeto, al cual se le estaba haciendo una marcha y al cual puteaban hasta los mudos, sería ovacionado hasta el delirio 2 días más tarde, cuando comunica que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Las 3 plazas, como se las denominó. 30 de marzo, el 2 de abril y ya el 14 de junio cuando se produce la hecatombe con la derrota militar. En este sentido, el 2 de abril de 1982, 5.000 efectivos desembarcan en las Islas Malvinas, desembarcan en la capital de las islas, Puerto Stanley, rebautizado como Puerto Argentino por las fuerzas nacionales. Es arreado el pabellón británico y se hace flamear el pabellón nacional. Y de repente los argentinos amanecimos aquel 2 de abril de 1982 con la noticia de que las Islas Malvinas habían sido recuperadas militarmente por las Fuerzas Armadas. Es decir, fue el manotazo de ahogado de Galtieri, frente a un gobierno en estado de descomposición, que no le encontraba la vuelta a la situación económica, con la oposición de los sindicatos, con la oposición de los partidos políticos, ya con claros visos de oposición popular, apelaron a algo más viejo que la injusticia, como fue la unidad nacional frente al enemigo externo. Buscaron un enemigo externo. Y ese enemigo externo fue Gran Bretaña, y se utilizó una causa muy cara al sentimiento nacional, como es precisamente Malvinas. Fue la utilización política de Malvinas para tratar de perpetrar y salvar a una junta militar que ya tenía las horas contadas. Pero reitero, el 2 de abril, las islas son recuperados. Esto genera un cimbronazo, obviamente, en todo el arco político y también a nivel internacional. Nadie esperaba ni por asomo que ocurriera esto. Más aún, el 3 de abril también se recuperan las Islas Georgias. Claro, el 2 de abril toda la gente sale a la plaza a vitorear al general que había recuperado las islas. Rápidamente se produce una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que dicta la resolución 502, que exigía el inmediato cese de hostilidades y el retiro inmediato de las tropas, e insta a ambas partes a negociar diplomáticamente una salida a la crisis. Y cabe destacar que en este sentido fue una guerra mal planificada desde lo político, desde lo estratégico, desde lo táctico, desde lo militar, desde que no tuvo ninguna arista cubierta. Porque en este sentido, el gobierno de Galtieri pensó que era aliado estratégico de los Estados Unidos en el Cono Sur en la cruzada de Ronald Reagan contra el comunismo. En efecto, había tropas argentinas combatiendo a la revolución sandinista en Nicaragua. Un año antes de ser presidente de facto, Galtieri había sido apodado como un general majestuoso por un general de la CIA, por Vernon Walters. Y Galtieri se la creyó. Galtieri se la creyó. Y creyó que Estados Unidos lo consideraba un socio en serio y que en caso de una guerra con Inglaterra, los Estados Unidos iban a apoyar la pretensión argentina. Pobre infeliz. Pobre infeliz. Claro, Estados Unidos iba a apoyar a una dictadura de un país de tercer mundo en lugar de apoyar la causa de su socio histórico desde la Segunda Guerra Mundial en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Claro, va a cagar a los socios de la OTAN para apoyar a la Argentina. A un descerebrado se le ocurre pensar esto. Por otro lado, algunos decían, bueno, también en este contexto de Guerra Fría los rusos nos van a apoyar a nosotros. Pero ¿querés que te apoyen los rusos? ¿Querés que te apoyen los yanquis? ¿A quién querés que te apoyen? Veremos que quienes terminaron apoyando a Argentina fueron aquellos a los cuales la dictadura y las clases altas cuando gobiernan siempre le dan la espalda, a los hermanos latinoamericanos, salvo el pasillo que está del otro lado de la cordillera. Pero toda América Latina se encolumnó detrás de la Argentina.
De hecho, muchos países mandaron tropas para pelear y apoyaron los derechos argentinos en los distintos foros internacionales. El ejemplo más paradigmático es Perú. Perú no solamente mandó hombres, también mandó aviones. A Perú nosotros después le pagaríamos durante el menemato, vendiéndole armas a Ecuador, siendo garantes de paz entre Ecuador y Perú. Una cosa. Somos una cosa a veces. Vergüenza ajena dan esas actitudes. Que en esto sí, son los gobiernos, no meto al pueblo en esto, porque el pueblo tiene claro y tiene un sentimiento de hermandad para con el Perú que siempre se manifiesta. Pero bueno, incluso hasta Cuba apoyó los derechos argentinos. Una dictadura que no tenía relaciones diplomáticas con Cuba de repente manda al canciller, al católico recalcitrante y ultraconservador Nicanor Costamendi abrazándose con Fidel. Una cosa ridícula. Por un lado combatís al comunismo en Centroamérica y después te vas a abrazar con Fidel. Encima, una incoherencia manifiesta la política exterior de la Junta. Tampoco calibraron cuál iba a ser la reacción británica. Que eran nada, las islas están más lejos, no van a venir a pelear por dos islas que están acá en el medio del Atlántico Sur. Ni siquiera evaluaron cuál era la situación política interna que vivía Margaret Thatcher. Porque el gobierno conservador de Thatcher también necesitó de un enemigo externo para consolidarse. En virtud de las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno de Margaret Thatcher, también hubo numerosas huelgas, despidos, liquidó a los célebres trade unions británicos, Margaret Thatcher. Pues yo le digo, hasta quería desarmar la flota de superficie de la Armada Británica y mantener solamente la flota de submarinos. El frente político interno para la Thatcher era muy complicado en 1982 y de repente se la dejaron servir en bandeja. A un milico borracho se le ocurre a 8.000 kilómetros de Londres invadir islas. Y esto generó la comunión entre el gobierno británico, el pueblo inglés y las Fuerzas Armadas británicas. Lo que no pudieron hacer los nuestros sí ocurrió en Inglaterra, que decide enviar a la Fuerza de Tareas, a la célebre Task Force. Con lo cual, entonces, íbamos a la guerra. Íbamos a la guerra. En este sentido, el 12 de abril de 1982, el Reino Unido crea una zona de exclusión, que era una zona con las islas como epicentro, 200 millas marinas de exclusión en la cual no podían circular buques ni de guerra ni mercantes argentinos. Vuelvo a decir, cubría un radio de 200 millas náuticas desde el centro de las islas. Rápidamente, si bien luego veremos los Estados Unidos apoyan decididamente a Inglaterra, en un primer momento no querían la guerra, Ronald Reagan envía a su secretario de Estado, al ex general Alexander Haig, a mediar. Tuvo numerosos viajes entre Londres y Buenos Aires. Y Galtieri, claro, Galtieri se la creyó, se creyó el nuevo Perón cuando vio la plaza llena de gente vivándolo, arengó hasta más no poder para ir a la guerra, y de repente no podía dar marcha atrás. Allí es, en una de las misiones de Alexander Haig aquí, es cuando lanza su célebre bravata: si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Y vinieron. Cabe destacar que el gobierno designa gobernador militar de Malvinas al general Mario Benjamín Menéndez, y todo el arco político se prestó a la farsa de ir a presenciar la toma de posesión del gobernador. Hubo un solo político que no fue, que también se opuso a la guerra: Raúl Alfonsín, como no podía ser de otro modo. Siempre el que más clara la tuvo en ese momento histórico, y es claro por qué sería el primer presidente de la democracia. Pero reitero, íbamos derechito a la guerra. El 25 de abril los ingleses mandan la Fuerza de Tareas, se aprovisionaron en la isla Ascensión, que está acá